Ah, Buenas noches. Perdón por el retraso. Tuvimos un poco de problemas técnicos, pero vamos a dar inicio a la sesión mensual correspondiente al mes de julio del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí, en donde el doctor Luis Álvaro Valdés Jiménez nos va a hacer favor de apoyarnos con este tema, que es cómo abordar al paciente ortopédico en mi consultorio con tres principales patologías a las que nos enfrentamos comúnmente en el consultorio. El doctor es egresado de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hizo su especialidad en traumatología y ortopedia en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que es el ISEMIN. Posteriormente hizo su especialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Schindler para Niños de México, AC, también en la Ciudad de México, y otro estudio en artroscopía y cirugía deportiva en el Sport Clinic del World Trade Center. Agradecemos la paciencia a todos por esperarnos unos momentos y damos inicio a la sesión del día de hoy. Gracias, doctor. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la presentación al doctor Ochoa y por la oportunidad para presentarnos en este foro y discutir o hablar de patologías que pues, a todos nos interesan, ¿no? Los niños y en este caso la ortopedia pediátrica. Sí, son tres patologías. Esperemos que sean de las más frecuentes. Vamos a iniciar. La primera patología que vamos a revisar es el pie plano. Es una de las causas principales de consulta a nivel pediátrico y a nivel también de la ortopedia. Representa el 90% de las revisiones de pie. Nos los van a traer a los niños precisamente por el pie plano. El pie plano se define como una disminución o un abatimiento del arco longitudinal interno que puede ir acompañado con un valgo de retropía. Esto quiere decir que el talón de nuestros niños se va hacia adentro. Esta enfermedad o esta patología va a resolver la mayoría de las veces con la edad, si no está asociada a otra enfermedad. Se dice que el 45% de los escolares, de los preescolares y el 15% de los escolares presentan pie plano. Esto quiere decir que conforme vamos evolucionando en edad, ese arco se va fortaleciendo y se va formando el arco longitudinal interno. Todo esto, todo este boom del pie plano ya tiene varios años. En 1944, el primero que lo reportó fue el doctor Ifield con un ensayo donde él asociaba el pie plano a incapacidad o limitación en pacientes del ejército, en ya soldados mayores. Esta asociación hizo que se viniera todo este estudio del pie plano. Posteriormente se comprobó que la asociación no era del todo cierta, que hay muchos pacientes con pie plano del adulto que no son sintomáticos, que es una condición con la cual podemos vivir. Entonces, sí es una patología que le decimos patología paterna, quiere decir que es mucho la influencia de los padres. Vemos el pie plano, a lo mejor son pacientes que tuvieron un tratamiento como se acostumbraba, con zapato ortopédico y demás, entonces quieren que su niño no padezca estas cuestiones. El pie plano lo vamos a asociar a diversas entidades o condiciones, como puede ser la obesidad. Está demostrado que la obesidad condiciona la aparición de pie plano, sobre todo en niños del sexo masculino. También hay por ahí diversos estudios donde también se ha asociado a aumentos de leptina y marcadores para síndrome metabólico del infante. También está asociado a una hipermovilidad. Esto lo vamos a valorar con la escala de Bainton, que es esta que vemos aquí a un lado. Recordando, vamos a ver la hiperextensión de los codos más allá de 10 grados, un punto por lado. La hiperextensión del dedo pulgar hasta casi tocar el antebrazo, igual un punto por lado. La flexión a 90 grados de los dedos y del dedo meñique, eso también uno por lado. Y una hiperextensión de la rodilla más allá de los 10 grados. Y por último, con un punto, el niño que pueda tocar con las palmas de las manos el suelo.
Esto nos da un total de 9 puntos. Una hiperlaxitud se cataloga más allá de los 5 puntos. Entonces es algo que debemos de revisar. La fuerza y el funcionamiento del pie es algo también muy importante, ya que hablamos de que va evolucionando conforme a la edad. Esto evoluciona porque vamos fortaleciendo ese pie va pasando de ser un pie de un niño a transformarse en el pie de un adolescente y el pie de un adulto. ¿Sí? Un flujograma que podemos seguir en nuestro consultorio es este que vemos aquí, donde tenemos la entidad de pie plano que vamos a dividir en dos, en pie plano rígido y en pie plano flexible. El pie plano rígido es completamente patológico. Se puede asociar a entidades traumáticas, como puede ser una ruptura del tibial posterior, rupturas ligamentarias importantes o una coalición tarsal, que sí es un tema muy independiente, lo vamos a revisar con radiografías y lo conveniente es el envío con el especialista, ¿no? A ortopedia. El pie plano flexible, que es el que vamos a estudiar ahorita, se divide también en dos, pie plano flexible doloroso y pie plano flexible no doloroso. El doloroso, directamente nos vamos a ir a tratamiento. Tratamiento inicial es con tratar si hay un sobrepeso, la hiperlaxitud no la podemos tratar, podemos iniciar el apoyo con plantillas, ya algún otro tesis como puede ser un twister o zapatos ortopédicos no son recomendables. Diversos autores, Tayan, por ejemplo, dice que tienen por ahí muchas alteraciones ya en la madurez de los niños por el uso de estos zapatos, entonces iniciamos con eso. El pie plano no doloroso, vamos a dividirlo también en dos. Los mayores de 8 o 10 años, vamos a revisar si hay una función adecuada del pie o si no hay una función adecuada. Si la función no es adecuada, tenemos que irnos nuevamente a la exploración y ver si no es un pie neurológico, como puede ser un pie con asociación de parálisis cerebral infantil, un pie muscular, que tengamos una alteración a nivel muscular, genético, como puede ser alteraciones como el síndrome Down o el colágeno, que sería también el de Danlos. Ahí también vamos a ir al tratamiento. Si son niños menores de 8 o 10 años, sabemos que en esos niños es más común el pie plano o es algo más fisiológico. Entonces, con funcionamiento adecuado, nos vamos a ir a las medidas generales, que es calzado, control de peso y ejercicio. ¿Sí? Cuando damos un tratamiento, sí necesitamos monitorizar y si pasamos a algún otro de los escenarios, sí requeríamos algún tratamiento quirúrgico. No es en la mayoría de los casos. La exploración física, tenemos varios signos que podemos revisar. La prueba de Silver, que es la primera que se ve ahí, no está en la imagen, pero es una prueba muy sencilla. Con nuestro niño de cúbito supino, vamos a tratar de realizar una flexión del tobillo, una dorsiflexión. Si es más allá de 10 grados con la rodilla en extensión, vamos a flexionar la rodilla y vamos a hacerlo con la rodilla flexionada. Ahí vamos a hacer una distinción entre si la contractura es de los gastrocnemios o completamente del tendón de Aquiles. También hay otras clasificaciones que dicen que hay una tercera presentación de pie plano, que es el pie plano con acortamiento del tendón de Aquiles. Ya también es otro esquema en el cual utilizamos rehabilitación y si no un alargamiento quirúrgico del tendón de Aquiles. La prueba de Jack es la que nos valora el mecanismo de cabestrante del pie, en la cual, si la vemos por allá en la esquina superior derecha, vamos a hacer una dorsiflexión del dedo de nuestro niño y se tiene que formar el arco. Esto nos dice que es un pie plano flexible. La otra prueba es el signo de Rodríguez Fonseca, que es la que se ve aquí en medio. Aquí observamos la actitud del pie, que es una actitud en valgo del retropié, cómo se ve el tendón de Aquiles que se va hacia adentro y el calcáneo se acuesta. Y en aducto de antepié, que es lo que vemos cómo se mete el pie. Entonces, al hacer las puntas o la flexión plantar, vamos a tener una corrección de esta deformidad. Nos sigue hablando de un pie plano flexible. El signo de muchos dedos es este que vemos en la imagen. Normalmente, si nosotros vemos a nuestro niño de espaldas, vamos a ver el cuarto y el quinto dedo. Si ya vemos más allá de esos dedos, tercero, segundo, estamos hablando del signo de muchos dedos, la actitud de pie que ya le hablamos, la hiperlaxitud con la escala que mencionamos y una progresión de la marcha. También conviene siempre revisarla. Ahí podemos detectar alteraciones neurológicas que a la mejor a simple vista o en la exploración física no detectamos. Mediciones radiográficas hay muchas también para el pie plano.
Sí, a los que acostumbren pedir radiografías y medirlas, hace unos años se usaba más el ángulo de Costa-Bartani, que ahorita ya ha caído un poco en desuso, todavía se puede usar. Vamos a usar 3 ángulos sencillos. El ángulo de Merrick, que es el ángulo del astrágalo primer metatarsiano. Simplemente vamos a trazar una línea, un ángulo mayor a 4 grados yendo hacia el cabo, hacia el pie plano, nos va a dar el diagnóstico de la patología. El ángulo de inclinación de calcáneo, que es este que vemos aquí, la primera línea se traza sobre el suelo o sobre donde se apoya la cabeza del primer metatarsiano, y la segunda línea va hacia el punto más alto del calcáneo. Un ángulo normal es arriba de 20 grados, de 20 a 30 grados es normal, abajo nos habla de un pie plano. Y el ángulo calcáneo astragalino debe de ser menor de 40 grados. Arriba de 40 grados nos habla de un valgo de retropié, que es lo que nos acompaña al pie plano. ¿Vale? La plantoscopía es una medición adecuada. Sí, siempre y cuando se realice con la técnica adecuada. Debe de ser con nuestro niño parado, de frente, sin que se esté recargando sobre más que un pie del otro. Aquí pues hay mucha gente que de repente lo puede imitar y lo puede hacer que se vea muy plano. Tiene que ser una adecuada técnica. Hay muchos ángulos para describirse. A mí en la particular, lo que me gusta usar son estos dos, el ángulo de Clark y la escala Caillé. El ángulo de Clark, con nuestra partoscopía, vamos a trazar una línea sobre el borde interno de nuestro pie, y la segunda línea que nos va a formar el ángulo va hacia la parte más profunda del arco longitudinal interno. Este ángulo, si está abajo de 40 grados, nos está hablando de un pie plano. El segundo, el índice, lo hacemos con las mediciones de la parte más estrecha del ángulo. Bueno, el segundo tema a tratar, que resulta un tema de importancia para nosotros los ortopedistas pediatras, es la displasia de cadera. La displasia de cadera representa, está documentado que 1 de cada 10 niños pueden llegar a tener displasia de cadera, y que es 9 veces más frecuente en los pacientes que padecieron la displasia tener una artritis de cadera, y es la causa más común de la artritis en menores de 50 años de edad, lo cual es preocupante. ¿Qué debemos de saber de la displasia de cadera? Antes la conocíamos como la luxación congénita de cadera. Este término se cambió a lo que hoy se conoce como displasia del desarrollo de cadera en 1989. Esto por cuestiones de protección médico-legal, en las cuales la luxación congénita de cadera nos hace como una medición en un punto, un corte especial. Al hablar del desarrollo de cadera, podemos englobar la patología en el transcurso de la vida de nuestro niño. Sí le ha pasado, y le ha pasado a varios colegas del medio, que de repente se tiene la medición como debe de ser al nacimiento con las maniobras de Barlow y Ortolani negativas, y esa cadera puede progresar a una cadera inestable o una cadera luxable. Entonces, ¿qué hace el papá? ¿Qué hace el familiar? Usted no lo detectó, ¿no? Usted tuvo la culpa, y no es así. Es una enfermedad dinámica que podemos inclusive nacer con una cadera displásica y se corrige en los primeros 2 meses de vida. Y al revés, que sería lo que más nos importaría. En México, la prevalencia está de 0.3 a 30 de cada 1000 recién nacidos vivos, y ya habíamos hablado, va de una variedad desde la inestabilidad a la luxación. Aquí vemos en las imágenes una cadera bien concéntrica, centrada. Vemos una cadera subluxada, si lo podemos decir, o inestable, y la cadera francamente luxada. Debemos de siempre investigar antecedentes familiares, son de importancia para la presentación de nuestra enfermedad. El sexo en las niñas está documentado hasta 3 veces más frecuente que en los niños. Algunos autores dicen que el puro factor del sexo femenino es el 75% para la presentación de la enfermedad. La presentación pélvica, sobre todo la presentación pélvica completa, con las rodillas en extensión y las caderas en aducción, como ya sabemos, asociado a múltiples patologías, como puede ser el PEVAC, la tortícolis congénita, calcáneo valgo. En el PEVAC hay una asociación del 20%. Entonces, pacientes que tengamos con pie equinovaro,
es obligatorio hacer un escrutinio de la displasia y el desarrollo de cadera. Hábitos y costumbres es algo que se ha ido manejando recientemente, pero sí tiene tiempo de su estudio. Por ejemplo, en poblaciones esquimales que arropan a sus niños de una manera muy estrecha, digo, para protegerlos del calor, se ha visto un aumento de la displasia de cadera. Esto es ¿por qué? Porque la aducción de la cadera puede hacer que se nos luxe. Aquí en México no tenemos población esquimal, obviamente, pero muchos de nuestros pobladores autóctonos acostumbran a cargar sus niños en la parte de la espalda o enfrente. Ese mismo mecanismo pasa en la cadera, hacemos una aducción forzada. Entonces, lo que se conoce como healthy swaddling, que es un arropamiento saludable, este de acá arriba es el taquito, ¿no? Que acostumbramos o que se acostumbra siempre. Al momento de hacer la aducción de la cadera, estamos poniendo tensión sobre la cadera y le estamos tendiendo a luxar. Sí puede pasar, no pasa en la mayoría de los casos, pero es una recomendación que deben de tener padres, enfermeras de cuneros, todo aquel que vaya a tocar al niño recién nacido o en los primeros meses debe de tener esta indicación. La indicación para envolverlo es esta. Bracitos, sí no hay problema, luego no muy ajustados, pero las piernas deben de quedar libres, ¿sí? Como si fuera una forma de una pera a nuestro niño. Exploración física. La exploración física vamos a tener varias maniobras. El signo de Galeazzi, que es el signo de la simetría de rodillas. Una cadera luxada va a hacer que nuestras rodillas tengan un escalón. ¿Sí? Entonces hay que revisarlo. Plantamos los pies en el pie y vemos la altura de las rodillas. Una limitación en la abducción. Ese también es un signo muy importante. Vemos cómo la cadera del lado afectado no llega a realizar la abducción completa. El signo de Peter Blade, que es la simetría de pliegues que vemos acá abajo. Igual que en la rodilla, vemos un pliegue más alto que el otro. Este no es tan valorable a veces porque nuestros niños, por cuestiones de tejido conectivo, pues no son simétricos completamente. Las maniobras de Valo y Ottolani, hay que recordar que su utilidad va a ser hasta los 3 meses de edad. Más allá de los 3 meses de edad, el valor predictivo positivo tiende a descender. Un esquema o una ilustración para explicarlo, la maniobra de Barlow es como el doctor Bad, el doctor malo, que es el que trata de luxar la cadera. Entonces vamos a hacer una aducción de la cadera y como si fuera una pistola con nuestros dedos índice y el tercer dedo, vamos a empujar la cadera y tratar de luxarla. Tiene que ser una manipulación gentil. También está reportado que múltiples manipulaciones pueden hacer una cadera inestable, una cadera sana volverla inestable. La maniobra del doctor Lani o la maniobra del doctor OK es lo contrario. Ahí hacemos una abducción y jalamos hacia arriba a manera de pistón para tratar de meter esa cadera de nuevo a su lugar. Es la más sensible de las dos. Mediciones radiográficas. Las radiografías sí tienen empleo en la enfermedad. No es lo ideal en los primeros meses. Hay múltiples mediciones radiográficas. Si checamos cualquier atlas de radiografías, arriba de 40 mediciones radiográficas, el centraje concéntrico de Fernández, el ángulo de Mary, demasiados ángulos que haciéndolos todos no vamos a lograr a ningún lado. Entonces, ¿qué mediciones son las más recomendables? Muchísimas, ¿no? 3 mediciones, 4 si queremos agregar el FAM. La primera es la línea de Hill-Reiner. Es una línea que va a disectar los cartílagos irradiados de ambas caderas y a partir de esta línea vamos a hacer 2 líneas más, las líneas de Perkins, que van a ser perpendiculares a estas sobre el borde más externo del acetábulo. Eso nos va a dar unos cuadrantes que se denominan cuadrantes de Putty. La tercera línea es propiamente las que nos va a dar la profundidad del acetábulo, que es el índice acetabular. Va sobre todo el borde del acetábulo hasta su borde externo. De acuerdo a la edad va el grado. A mayor edad va disminuyendo los grados. Es una cadera con un ángulo muy alto, 45-30 grados, ya estamos hablando de una displasia. Y puede ser que la cadera esté adentro, esté reducida. Hablando nuevamente de los cuadrantes, si recuerdan la imagen anterior, aquí ya tenemos nucleosificación. Estamos hablando de un niño más grande, de un niño de entre 6 o 8 años. Entonces, para clasificar esa cadera entre luxada o no, vamos a tener la escala de Tonis.
La primera línea que habíamos visto, la de Perkins, una cadera que se encuentra abajo de las dos líneas en el cuadrante inferinterno, su punto intermedio del núcleo de osificación es una cadera sana. Si esa misma cadera se migra a la línea de Perkins, ya es una cadera estadio 2, una cadera estadio 3 está rozando la línea de Higel-Reiner y una cadera francamente luxada está en el cuadrante superexterno. ¿Qué pasa cuando no tenemos el núcleo de osificación? Vamos a hacer la escala de la IHD, que es la International Hip Dysplasia Institute, en la cual ante la ausencia del núcleo de osificación, que aquí nada más está pintado, vamos a tomar la parte intermedia de la metáfisis del fémur y ahí vamos a hacer la clasificación. Igual, ángulo o cuadrante infero-interno es grado 1. Aquí se disecta el cuadrante infero-externo en 2, que sería el 1, el 2 y el 3 de este lado, y el 4 ya es francamente luxado. Esto es con radiografías. ¿Qué otro método diagnóstico tenemos? El ultrasonido de cadera. El ultrasonido de cadera sí es no lo tenemos, por ejemplo, a nivel institucional. Sí presenta la mayor sensibilidad diagnóstica de los 0 a los 4 meses, que es precisamente el tiempo en el que queremos hacer el diagnóstico. Ya no lo queremos hacer arriba de los 6 o 8 meses. Es un método ideal para la variedad displásica. ¿Qué quiere decir? Caderas que se encuentran reducidas, pero tienen displasia acetabular. Es económico, efectivo y fácil de realizar y no radiamos a nuestros niños. Ahí vamos a tener la cabeza femoral, que es eso que se ve al centro. Aquí ya se ve presente un núcleo de osificación. Este es el hueso ilíaco. Y a partir de eso vamos a trazar dos ángulos. Un ángulo alfa, que nos indica la profundidad, y un ángulo beta. Entonces, el ángulo alfa debe de medir arriba de 60 grados y el beta al revés, abajo de 55 grados. Estos nos van a dar una escala, que es la escala de Graf. La escala de Graf completa son 7 clasificaciones con sus subdivisiones, es una escala bastante compleja, y la escala simplificada queda en 4. Aquí lo que es importante marcar es que del grado 1, que es el grado sano, al grado 2, que es un grado inestable, o ya propiamente una cadera displásica, hay un grado. Entonces, los retractores a esta técnica de diagnóstico, pues dicen eso, que nos aumenta la tasa de sobrediagnóstico y por lo tanto de sobretratamiento. Ahorita vamos a ver cómo se ha revisado en la literatura. La última revisión de Cochrane nos dice que no hay una significancia estadística en la realización de ultrasonido universal versus un ultrasonido dirigido en cuanto al aumento de lo que hablábamos de diagnóstico y de tratamiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué método diagnóstico debo usar yo en el consultorio o con mis niños, con mis pacientes? Revisión clínica, radiografía o ultrasonido. La respuesta es revisión clínica y ultrasonido. La radiografía no la vamos a dejar fuera, pero no es nuestra evaluación inicial o primordial. Ya la radiografía en literaturas actuales ya no se menciona o se menciona como algo histórico. El uso del ultrasonido comparado con las maniobras clínicas ha demostrado adecuados resultados. Esto es en lugares donde no tenemos acceso al ultrasonido, pero tenemos un personal, un pediatra, alguien que tenga o que esté entrenado en realizar las maniobras, tiene el mismo poder diagnóstico, cualquiera de los dos métodos. ¿Qué tan importante o qué tan buena es la valoración clínica? De los pacientes que nosotros detectamos con las maniobras de Barlow o Tolani, el 70 y al 90% se van a resolver en el primer mes de edad. Esto es por lo que les comentaba, que la mayoría de nuestras detecciones se van a corregir. Entonces sí vamos a tener, no son falsos positivos, pero sí vamos a tener positivos que luego se van a hacer a negativizar en la enfermedad. Ortolani tiene una sensibilidad del 60% y Barlow un valor predictivo positivo del 22%. ¿Sí? Esto que dice que tienen fallo en identificar caderas que presentaron intervención quirúrgica en un 66.7%, es muy sencillo. Las caderas que tienen o que van a requerir intervención quirúrgica, la mayoría son Tonis 4, son caderas luxadas. Entonces, hacer una maniobra de Ortolani en una cadera luxada es difícil de reducir porque está muy alta. Entonces puede ser que lo sintamos como si estuviera en acetábulo, porque no lo vamos a reducir, no lo vamos a meter.
Entonces, no es tan significativo como se oye. El ultrasonido, lo mismo que comentábamos, permite la identificación de la displasia en caderas clínicamente estables. Lo mismo va a pasar con las maniobras de Barlow-Ottolani. El 80.4% de las caderas detectadas positivas para DDC van a tener mejoría sin tratamiento en las 8 o 6 semanas. Aquí también la tasa de tratamiento del ultrasonido universal contra el dirigido es de 1.7 contra 1.3. No es muy significativo, no nos aumenta las tasas de tratamiento. Y de acuerdo a la clasificación de Graf que mencionamos, las caderas menos graves, las tipo 2, van a remitir el 90%. Las tipo 3, que ya es una cadera luxada propiamente, va a remitir el 25% con una resolución espontánea. ¿Qué tratamiento damos de inicio? Es el tratamiento con el arnés de Pavlik. El arnés de Pavlik lo vamos a usar de los 0 a los 6 meses, estrictamente por la literatura. Sí podemos ser un poquito más holgados y usarlo hasta los 7 o 8 meses. Es un inmovilizador dinámico que mantiene las caderas concéntricas y permite que se muevan para darle forma a ese acetábulo. Se reporta una tasa de éxito del 85 al 95% según la serie que se lea. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que con el arnés de Pavlik, las caderas tipo 2A, que es la más sencilla, van a tener una solución a las 6 semanas de tratamiento. Las caderas tipo 4, que son las luxadas, a las 17 semanas. Esto nos sirve para ejemplificar que necesitamos un diagnóstico oportuno, un diagnóstico de los 2 a los 3 meses de edad. Si nosotros diagnosticamos esa cadera a los 6 meses, no vamos a alcanzar a completar esas 17 semanas que tendríamos para ver si se podía reducir. Si lo detectamos a los 2 meses, sí tenemos ese tiempo en el que podemos reducir esa cadera y evitar la enfermedad. Los factores de riesgo que se asocian para que nuestro arnés no funcione es cuando la maniobra de Ortolani está ausente, o sea que la cadera está hasta arriba y no la podemos regresar. Luxaciones bilaterales, una edad de inicio de tratamiento, la literatura lo reporta más allá de las 7 semanas, ahí pues difiere un poquito. El ángulo alfa elevado, más bien bajo, que eso quiere decir que la cadera tiende hacia afuera, y un FAM aumentado, que es el espacio que existe de nuestra pelvis hacia la cadera. El tiempo para usar el arnés de Pavlik se recomienda que sea hasta los 30 días, ya que se ha encontrado estabilización espontánea antes de esos 30 días. Entonces, además de eso, vamos a evitar que los papás sufran por ahí el estrés del arnés de Pavlik, que se adapten a su bebé y luego ya lo empiecen a usar. Vamos a seguir con lo mismo, evitar el arropamiento excesivo, el taquito, todo esto. Y nuevamente recalcando que el arnés de Pavlik no más allá de los 6 meses. Las complicaciones sí las hay, como puede ser la necrosis avascular, que es la enfermedad de Pavlik ya descrita, parálisis del nervio femoral, úlceras de presión y la ansiedad de los padres. Aquí llegan a ser complicadas, por ejemplo, cuando están con alimentación de seno materno, la lactancia, ¿no? Porque no se pueden acomodar al bebé, que es bien sencillito, por ahí varias imágenes y videos que se les pueden enseñar. ¿Cómo se está manejando la displasia del desarrollo de cadera a nivel internacional? Tenemos 2 escuelas. La primera escuela es la de Austria y Alemania, en la cual ellos hacen un ultrasonido universal. Esto es, a todos los recién nacidos van directo al ultrasonido. Si tienen algún problema, hacemos una revaloración a las 6 o 8 semanas con controles ahora sí con radiografías, pero ya son al caminar y a los 5 años de edad. Las tasas de tratamiento, ellos reportan que son menores del 1%, comparadas con 2% del ultrasonido dirigido y 1.8% únicamente con la valoración clínica. La otra escuela es la escuela de Francia, Estados Unidos e Inglaterra, en las que ellos hacen la revisión universal de las caderas clínica. Esto es lo que todos hacemos al nacimiento, maniobras Barlow-Ottolani. Si notan algo, algún Ottolani positivo, mandan a las 6 a 8 semanas con el ortopedista, con quien le haga el ultrasonido, y de todos modos ellos lo revisan nuevamente a las 6 a 8 semanas. Si notan cualquiera de estos 3, Ortolani positivo, limitación de la aducción, ellos hacen mucho hincapié en esto,
o el signo de los pliegues asimétricos, mandan a la valoración por el ortopedista. Y las caderas de riesgo, niños, niñas, pacientes pélvicos, antecedentes familiares, directamente a realización de ultrasonido. Esto es el ultrasonido dirigido. Aquí en México, ¿qué avances tenemos o qué es lo que nos respalda? Nos respalda la ley de detección de la displasia y el desarrollo de cadera en niños. Esta dictamina que es una obligación para todo médico que trata niños buscar o hacer el diagnóstico de la displasia y el desarrollo de cadera. Esta aparece en la Ley General de Salud, en el artículo 61, en la fracción 5. Cita textualmente que se va a hacer un tamiz oportuno en la primera semana de nacimiento, el primer mes de edad, a los 2, 4, 6, 9 y 12 meses. Sí, son muchas valoraciones, se puede acortar el esquema por cuestiones de nuestros pacientes, que no lo vamos a estar viendo a cada rato, pero sí nos dice que tenemos que estarlo revisando. A nivel estado, tenemos que hay una tasa de nacimientos, o más bien dicho, hay un número de nacimientos de 46,746. Esto quiere decir que la mayoría de nuestros nacimientos se van a dar aquí en la capital y en el municipio de Soledad. Si tomamos ese número como referencia y tomamos la epidemiología que les comentaba, vamos a tener que es de 3 de cada 1000 recién nacidos vivos, que en el estado de San Luis Potosí van a haber 46,7 recién nacidos con un grado de displasia de cadera al año. Si nos vamos a cifras ya más no tan conservadoras como era 30 de cada 1000, vamos a tener 467 niños diagnosticados o sin diagnosticar más bien, con la presencia de displasia del desarrollo de cadera. Si toda la población o la mayoría de la población se concentra en estos dos municipios y la mayoría de los médicos nos concentramos en estos municipios, tenemos que detectarlas todas, ¿no? Que no se nos vaya ninguna y pues debemos de tener un esquema de escrutinio bastante bueno. Es una enfermedad, como les comentaba, es dinámica. Nuestros métodos diagnósticos van a ser Valo, Otolani y el ultrasonido. Deben de ser más de 3 valoraciones, que sería la inicial al nacimiento, a los 2 meses sería lo recomendable un ultrasonido y posteriormente una radiografía. ¿Sí? Ya a los 6, 7 meses ya que haya aparecido el núcleo de osificación. Y pues es un tratamiento que debemos de llevar todos. Tanto los que ven por primera vez, ustedes los pediatras, nosotros los ortopedistas pediatras, y se llega a requerir algún otro especialista, fisioterapeuta también. La última patología que vamos a revisar es el codo de niñera, que es una subluxación de la cabeza del radio sobre el ligamento anular a manera de calcetín. Ahorita lo vamos a revisar. Esta patología difícilmente les va a llegar a consultorio. Es una patología más de urgencias. Es en niños de menos de 5 años de edad con predominio del 1 a los 3 años de edad. Tiene múltiples epónimos y nombres que se le han dado. Aquí lo conocemos como codo de niñera. Es de mayor predilección en las niñas y en el brazo izquierdo. Se da por una tracción forzada del brazo con una mano en pronación. Esto es con la palma hacia abajo, que es como siempre llevan sus padres a los niños o llevamos a los niños. Alguna rabieta, algún jalón que le dan, entonces se sucede la luxación. Este es el ligamento anular. Este es el cúbito con el olecranon. Esa es la parte proximal del codo. Este que se ve aquí es el ligamento anular. Se han teorizado muchos mecanismos. Ahorita como se conoce es que ese ligamento en edad pediátrica está más laxo. Entonces, ¿qué pasa cuando jalamos a nuestro niño? El ligamento o la cabeza del radio se mete entre el ligamento y puede llegar a desgarrarlo. Conforme va madurando el niño, el hueso va creciendo y el ligamento se va tensando. Entonces, es una enfermedad que sí está reportada en pacientes mayores, pero es más difícil que se suceda fuera de las edades que comentamos. Para revisarlo o para hacer nuestro diagnóstico vamos a tener mecanismo de lesión. Sí es importante hacer hincapié a los padres. La mayoría de las veces llegan y no asocian la tracción. Asocian que jalaron al niño, que a lo mejor después de que lo jalaron, se agarró la mano, se cayó y en el golpe fue lo que pasó. Entonces, hay que hacer una historia clínica adecuada. La actitud antálgica siempre es la misma.
vamos a tener a nuestro niño con dolor, un dolor que no se quita. El brazo va a estar en aducción, pegado al cuerpo, con rotación interna, y el niño puede estar ya sea tomándose el codo o el hombro. Entonces, la mayoría de las veces pensamos que es un problema del hombro y tomamos radiografía y tomamos más estudios cuando el problema viene del codo. La radiografía no está indicada o no es un método diagnóstico en la literatura actual, pero siempre es recomendable porque no sabemos, ¿no? Puede ser que sí haya existido un trauma previo y nos podemos casar con otro diagnóstico y puede ser una fractura simplemente. El ultrasonido sí es un método diagnóstico, pero en nuestro medio es difícil, ¿no? Es difícil tener a nuestro niño que llegue con dolor, llamarle al radiólogo que venga a hacer el ultrasonido y después de todo eso ya dar un tratamiento. El tratamiento es con dos maniobras. Una maniobra que es una supinación, volteamos la palma hacia arriba y hacemos una flexión. Vamos a estar palpando en ambas maniobras el codo. Se debe de sentir un clic, o sea, debe de botar el dedo. Posterior a eso, el niño va a poder mover ese brazo, es clínicamente muy evidente. La segunda maniobra es una maniobra de hiperpronación. Al revés, la palma hacia abajo. Aquí también hay muchos estudios en los que se comparan ambas. Algunos autores dicen que la maniobra de pronación forzada es menos dolorosa, tiene más tasas de éxito, pero la realidad es que no hay un consenso entre cuál aplicar. Cualquiera de las dos que estén acostumbrados son las indicadas. Y pues sería todo por mi parte. Si tuvieran alguna duda, ahorita la resolvemos. Son los datos de mi contacto y nada más. Muchas gracias. No, en cuanto a pie plano. Sí, sí, sí. ¿Este no se escucha? Sí. Perdón. Buenas noches. Gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas de las personas que están en el auditorio. Si necesitan hacer una pregunta, me piden el micrófono para que se oiga para todos los que están en línea. Y todos los que están en línea pueden ir poniendo sus preguntas a través de lo que es el chat. Tenemos una pregunta aquí en el auditorio. Adelante, doctor. Gracias, doctor Ciel. Perdón, doctor. Gracias. Llegué tarde, entonces no supe si comentaste algo sobre la patología de genu valgo. No, genu valgo no comentamos la patología. Si hay asociación en lo que hablábamos de la actitud del pie plano, el pie plano puede ir acompañado a genu valgo. De hecho, la edad de presentación máxima o cuando nuestro genu valgo es mayor, se da entre los 6 y los 9 años de edad, justamente también cuando estamos con el pie plano. Entonces, un genu valgo muy marcado nos puede hacer ver un pie plano más allá de lo que esté. Por eso tenemos que checar siempre la exploración física para ver independientemente el pie de la alineación de toda nuestra extremidad. Sí, puede ser que esté demasiado valgo la rodilla y el pie se acueste sin ser un pie plano o se abata el arco. Sí, pero la patología como tal sí no la mencionamos. ¿Qué? El varo sí no está asociado a pie plano. Sí, el genu valgo y genu varo son patologías que pueden ir ligadas a alteraciones en la fisis. Por ejemplo, en menores de 2 años de edad o de 2 años adelante, en cuanto a genu varo, tenemos la enfermedad de Blount, que es un cierre epifisario medial que hace que el crecimiento de la epífisis lateral se dé más y entonces las rodillas se nos van a arquear en varo. Pero sí es otra entidad que requiere tratamiento de acuerdo al grado que le estemos dando y se presenta de edad. Puede tener asociación a pacientes que tienen marcha temprana o sobrepeso, ¿sí? Porque el peso extra va a cerrar la fisis. La fisis es muy sensible a cargas. ¿Vale? Algunas preguntas. ¿A qué diagnosticar el pie plano? Es más que nada porque en algunas presentaciones, en algunos congresos, dicen que realmente el diagnóstico definitivo del pie plano tendría que ser hasta los 9 años de edad.
¿Cuál es su...? De hecho, sí, lo que comentábamos, ya cuando nos estamos acercando a los 10 años de edad, ya no es la normalidad, ya la totalidad de nuestros niños no van a tener pie plano. Entonces, si nos estamos acercando a los 10 años de edad, podemos dar un diagnóstico de pie plano, vamos a decirlo ya más franco, pero el pie plano idiopático, que es el convencional, se lo podemos diagnosticar a partir de los 5 o 6 años de edad, siempre y cuando identifiquemos cuál de estos va a ser, ¿sí? Porque de eso va a depender nuestro tratamiento, ¿sí? Si duele, si no duele, si es rígido. Si es rígido y tiene una coalición tarsal, recordemos las coaliciones tarsales son uniones en los huesos, ¿sí? Las más frecuentes son la subastragalina y la calcaneocuboidea, que se fusiona el hueso y eso nos da un pie plano rígido, que si hacemos cualquiera de las maniobras no se va a levantar el arco. Entonces se tiene que hacer una liberación de la coalición tarsal para que el arco se comporte como se deba de comportar. Entonces, más que una edad de detección, o sea, la calidad de la detección. ¿En qué escenario está mi niño? Si mi niño está en un pie plano idiopático, flexible y tiene 5 años de edad, no le molesta, no hacemos nada, lo dejamos a libre evolución. Puede ser que llegue a sus 10, 12 años con el mismo pie plano, pero hay un pie plano del adulto que es asintomático y es fisiológico. De hecho, hablando de cabo y varo, el pie plano, que es en valgo, es más fisiológico que un pie cabo. Un pie cabo es completamente patológico a cualquier edad que lo detectemos, porque para la marcha tiene demasiada complicación. Sí, también más que nada porque es muy común que al consultorio el niño ya tiene un año, año y medio, apenas están caminando y dice, ¿cómo puedo saber si tiene pie plano o no? O dice, es que se tropieza mucho al caminar. Ya, bueno, muchas veces uno les dice, bueno, es que apenas está empezando a caminar, pero a veces que ya tienen 2 años o 2 años y medio y se siguen tropezando mucho, se relaciona mucho los papás de que es posible Pie de que plano. sea por un pie plano. ¿Qué opinan al respecto? Sí, sí, eso es lo que comentaba, es una patología de los padres, de que los padres o alguien les dice o lo ven por ahí en algún lado, pero realmente si vemos a nuestro paciente en los primeros años de vida, el cojinete graso que tienen nuestros niños a nivel plantar es demasiado grande. Entonces no podrían, no, vaya, el pie es plano completamente. Entonces, en esos casos que sí nos han tocado, de que los papás dicen se tropieza, se cae, la evolución de la marcha en un niño, nosotros la tomamos como una marcha normal hasta los 5 años de edad, 6 máximo. Entonces, en ese periodo de que empieza a caminar a los 5 años de edad, puede haber tropezones, pueden empezar de repente a caminar de punta, yo creo que también les ha tocado. Es también un proceso adaptativo que tiene el niño para desplazarse más rápido, pero con un mayor consumo energético, entonces el niño lo deja y empieza a caminar normal. Todo eso podemos hablar con el papá y decirle que es normal, que no necesita plantilla, zapato ortopédico o alguna otra cosa. Últimamente, como que ya lo que es parte de la Secretaría de Salud o en forma general, no vemos que se esté realizando. ¿Eso hay algún motivo? El motivo son cuestiones administrativas. Aquí, por ejemplo, en nuestro medio, la doctora Olivas ya lleva muchos años en tratando de introducir este tamizaje de cadera, pero pues ha tenido por ahí varias complicaciones y no se llega a dar. Sí es difícil tamizar a todos nuestros niños a nivel institucional por cuestiones de pues, logísticas, ¿no? Pero sí es a lo que tenemos que tender como sociedad y como salud pública. Sí representa un problema de salud pública en la calidad de vida de aquellos adolescentes y adultos jóvenes que no fueron diagnosticados. O sea, no compromete la vida, pero prácticamente la calidad de vida es muy baja con esta enfermedad. Y en el sector, ¿en dónde podemos mandar a hacer
Pues en o general, mandar a nuestro paciente al también. sí, aquí le digo, los ortopedistas pediatras no somos tanto, entonces nos los pueden mandar a nosotros. También por ahí hay algunos radiólogos que saben hacer el ultrasonido de cadera. Lo importante es una persona que esté capacitada para hacerlo e interpretarlo, ¿no? O sea, dar un tratamiento y un seguimiento. Entonces es recomendable o mejor iniciar un tratamiento, ver que corrige nuestro acetábulo y terminar el tratamiento a dejar que esa probable displasia evolucione. Y Bueno, y también si por ahí hay alguien que nos está escuchando de algún lado, no sé, Matehuala, Río Verde, Valles, donde sí no se tenga acceso, sí la maniobra clínica también es válida. Es recomendable, si no hay acceso ni a radiografía ni ultrasonido, que hagan la exploración clínica al nacimiento, a los 2 meses y ya se sigan, si se puede, con una radiografía a los 6, si no con esos 2 nada más. sí, me dicen que no se está escuchando. Ah, ok, ya se está escuchando. ¿Y qué tan conveniente es que nosotros como pediatras, si nos llega al consultorio porque, perdón, nos llevan al paciente porque le duele algo y ellos no identifican, nosotros decimos, bueno, es un codo de niñera, está luxado. ¿Qué tan conveniente es y después de cuánto tiempo que ocurrió el evento que uno como pediatra lo pueda hacer en su consultorio? Es completamente conveniente. De hecho, si revisamos los artículos o la literatura publicada al momento del codo de niñera, toda la literatura, por ejemplo, de Estados Unidos, es de revistas de enfermería. O sea, ellas hacen la reducción o urgenciólogos, o médicos familiares. Entonces, si tenemos ya el diagnóstico y sabemos identificarlo, nosotros podemos hacer la reducción. Sí, nada más, les digo, a veces los pacientes tienden a ocultar detalles y sí sería recomendable tener una radiografía porque no vayamos a omitir. Si tenemos, por ejemplo, una fractura supracondilia, se puede comportar muy similar. La actitud del niño es la misma y al nosotros manipularla, la vamos a desplazar y estamos complicando pues otra enfermedad. Pero si tenemos el diagnóstico, se puede realizar la reducción. Y de tiempo, realmente los niños que llegan son horas, porque no es tolerable para el papá tener un niño llorando continuo. Entonces van a venir y se realiza la reducción. Ahí no tenemos mucho compromiso. El ligamento anular tiene adecuada vascularidad, entonces que se vaya a perder o a necrosar es difícil. Entonces se puede realizar mientras se pueda. También hay casos donde hay un bloqueo de esa reducción y se tiene que hacer una reducción abierta, pero son en el menos de los casos. Muy bien. ¿Otra pregunta de parte de aquí del auditorio? En relación con el codo de niñera, realmente creo que es una cosa que habitualmente la podemos resolver con mucha facilidad la mayoría de las veces. Yo lo que he visto, a mí me pasó por primera vez una de mis hijos y el ortopedista pediatra me enseñó cómo reducirlo, porque no lo aprendí en la escuela, en el entrenamiento. Pero es una cosa muy sencilla. Lo que sí es importante, como dices tú, es hacer el diagnóstico. Nomás simplemente preguntar si hubo caídas, si hubo no. Yo lo que he observado es cuando intento reducirlo y si no lo hago, no lo puedo hacer en forma rápida, lo envío sin más al ortopedista, pero no lo envío a radiografía porque aquí me ha tocado que a veces pacientes míos que en vez de hablarte van al hospital, salen con férulas, salen con radiografías, salen con la cuenta de bancaria bastante Elevadísimo. baja, etcétera, ¿verdad? Y creo que es muy importante que precisemos eso de la radiografía ahorita que lo comentas tú. ¿Cuándo realmente hay que hacerlo? Yo pienso que es cuando tienes dudas de un trauma, básicamente. Pues bueno, si no hay algún otro comentario de parte del auditorio, que le mandan muchas felicitaciones, doctor, por su ponencia, de Gracias. parte de los que están en línea, también de los de aquí, Gracias. a nombre de ellos. Sí, doctor.
Ya nada más otro comentario. Me quedó un poco de duda en relación con el ultrasonido, porque dices tú que algo que a mí me ha inquietado siempre, que lo estamos haciendo, al menos yo lo estoy haciendo, pidiendo el ultrasonido, pero siempre me preguntan, ¿dónde? Lo que hace rato comentaba Lucía, ¿dónde? Porque tienes la inquietud de que haya la gente preparada para hacerlo. Y dentro de eso capté que ustedes hacen ultrasonido también como ortopedistas. Sí, sí, de hecho, parte de nuestro entrenamiento es realizar ultrasonidos de cadera para detectar la displasia. Ahí uno de nuestros profesores más conocidos, que ahorita ya anda en la clínica de detección de displasia de desarrollo en Nueva York, por ejemplo, nos dice que él, ¿verdad?, que es el más experto, que con un ultrasonido de 7 segundos llega a detectar digo, a manera de presunción, pero pues sí, ya conforme se va haciendo la curva de aprendizaje, pues la detección va siendo más fácil. Pero sí, nosotros como ortopedistas pediatras lo hacemos el ultrasonido. Sí, nada más es contactar a alguno de nosotros. Pues muchas gracias. Si ya no hay más comentarios, aprovechar también este momento, ya que en el día de hoy se le realizó un homenaje a la doctora Vicky Lima. Nuevamente, muchas felicidades de parte del Colegio de Pediatría a la doctora Vicky Lima por merecido reconocimiento, a su enorme labor que hasta el momento ha estado haciendo y seguirá seguramente realizándolo en los siguientes días. Felicitar también al doctor Luis Alvarado Valdés Jiménez por su excelente presentación de parte del Colegio de Pediatría. Se le da un pequeño reconocimiento y es de ley que lo tiene que invitar, sobre todo con los que vienen aquí presentes, doctor. Muchas gracias. A todos los que están en línea, muchas gracias también por haberse enlazado. Y en breve les haré llegar algunos cambios o algunos avances de los que estamos teniendo en el desarrollo de la plataforma que prácticamente ya el día de hoy firmamos de que se empiece a casi terminar el contrato y que a más tardar yo creo que en unos 5 o 6 semanas probablemente ya estemos haciendo función de esta nueva plataforma que en breve les haremos llegar en qué va a consistir, todos los beneficios que vamos a tener a través de esta plataforma nosotros como Colegio de Pediatría y que esperemos que sea de gran utilidad, entre otras cosas. Bueno, muchas gracias, buenas noches y nos vemos el próximo mes que el doctor René Andrade nos ilustrará con problemas de consultorio de gastroenterología. Buenas noches. Buenas noches.